Hola a todos y a todas. En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la gestión de prevención de accidentes. La gestión de la prevención concretamente es un poco la conjugación de los dos módulos que hemos visto anteriormente. Es entre aplicar los conocimientos y conceptos adquiridos en el primer módulo sobre peligros, riesgos, los conceptos propiamente dichos que hemos visto, la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, y de alguna manera es la posibilidad de también unificarlos con los criterios también legales. De allí es donde se forman lo que nosotros los prevencionistas o en materia de prevención se llaman los estándares de seguridad. Eso va a ser un poco el eje de este módulo, que espero que sea de vuestro agrado y que por esta vía o por este módulo puedan comprender un poco cuál es la bajada a tierra de la prevención, luego de haber visto tanto material o tantos aspectos teóricos al respecto. Iniciamos la clase entonces ya en la lámina 2. Bien, hagamos un breve repaso. En el primer módulo identificamos los componentes de una organización productiva. ¿Se acuerdan del GEMA? Gente, equipos, materiales, ambiente. Vimos que esos eran los elementos básicos de cualquier organización. Podría ser un kiosco, podría ser una fábrica, podría ser un almacén, podría ser una peluquería, en fin, cualquier actividad. Podría ser un grupo de artesanos trabajando en un taller, podrían ser servicios de mantenimiento mecánico o de elaboración de productos, en fin. Cualquier actividad que el ser humano desarrolla en materia productiva por lo menos consta de estos 4 elementos. También definimos el concepto de peligro, pudimos analizarlos desde la perspectiva de nuestra vida cotidiana, donde hablábamos que era cualquier fuente potencial de daño. Y por otro lado definimos el concepto de riesgo, que a diferencia del de peligro derivaba de aquel, haciendo referencia a la probabilidad de ocurrencia y la capacidad de daño que tenía, o sea, a la severidad o gravedad de daño que podía provocar. Finalmente estuvimos viendo o definiendo lo que era el concepto de accidentes. Hablamos de que los accidentes siempre tienen causas y esas causas hay que trabajarlas. Se pueden trabajar desde el origen, antes de que sucedan, eso se llama prevención, o se pueden trabajar desde cierta perspectiva cuando ocurre un accidente, buscar el por qué ocurrió. Eso fue lo que vimos en el primer módulo. Estuvimos observando los peligros y riesgos que pueden afectar a la famosa sigla GEMA. Y como comentario accesorio decíamos que de allí podíamos armar de alguna manera el diagnóstico de seguridad de nuestra organización. En el segundo módulo comentamos y pusimos en conocimiento a grandes líneas el marco legal en materia de seguridad ocupacional. Y son las normas vigentes en nuestro país. Esas son las exigencias mínimas que una empresa o una organización, reitero, cuando digo empresa estoy hablando, no piensen en grandes tamaños, estoy hablando de emprendimiento, estoy hablando de un servicio de peluquería, estoy hablando de un pequeño almacén o de un vivero o gente que trabaja con productos avícolas, en fin, conforman una empresa que de alguna manera tiene que cumplir con ciertas normas que están vigentes en el marco legal uruguayo. La puesta en práctica del contenido de estos 2 módulos es un poco lo que apunta a cerrar en este tercer módulo, que sería la gestión de la prevención ya en el campo, como suelo decir, en el campo de batalla, ¿verdad? Bien, gestionar. Cuando hablamos de gestión de la prevención, partimos del verbo gestionar. ¿Y qué es gestionar? Yo encontré varias definiciones del verbo gestionar, pero me quedé con esta pequeña oración que dice dirigir o administrar una empresa o negocio, que en definitiva eso es lo que apuntamos. Ustedes dirigen y administran una empresa, administran un negocio, administran ingresos, administran costos, administran salarios, administran la producción, administran la compra de materias primas, administran, en fin, llevan adelante un negocio a los efectos de alcanzar un objetivo de lucro, de ganancia, que por supuesto a veces la palabra negocio en nuestro país tiene cierta
connotación un poco oscura, pero en realidad el negocio es eso, es obtener una ganancia de la actividad que cada uno desempeña, ya sea a través de nuestro trabajo directo como dependiente o en forma independiente, o en el caso de ustedes con un emprendimiento como empresa. Cuando hablamos de gestionar, de dirigir o administrar, no escapa a ello el caso de la temática de la prevención. La prevención es parte del negocio. No significa que sea algo que se agrega al negocio. Esto es como pagar tributos, es como pagar el IVA, es como pagar el IRAE, es como pagar el IRPF para otras empresas. Depende un poco de la escala y cómo estén inscritos en DGI. La prevención, en definitiva, es parte de la gestión y para ello hay que generar, de alguna manera, normas de seguridad, hay que mantener controles, hay que verificar el estado de los equipos, ver en qué, no solamente la calidad de los materiales, sino en cómo vienen los materiales, cómo se manejan, y por otra parte cómo administramos el ambiente. En definitiva es cómo administramos el GEMA, y de alguna manera eso impacta sobre el desarrollo de la actividad productiva, ¿verdad? Todo esto bajo las condiciones mínimas del cumplimiento del marco legal. Cuando digo las condiciones mínimas, puede ser que algunas empresas tengan un estándar más exigente. La ley exige, por ejemplo, que trabajos en altura, a más de 3 metros de altura, tienen que llevar ya un arnés de protección. Yo conozco empresas que de pronto ya fijan que el máximo, se debe usar un arnés de protección ya a partir del 1,80 m, o sea que sería una medida más exigente que lo que establece la ley. Pero, reitero, por lo menos la gestión en materia de seguridad debemos desarrollarla tomando como base mínima el cumplimiento del marco legal uruguayo, que fue el que abordamos en el módulo anterior. En esta diapositiva, la gestión de la prevención, así se llama, de alguna manera marca un poco lo que sería un cuadro de gestión en general dentro de cualquier organización. Por supuesto que tomando como referencia, como ustedes ven en la parte superior derecha, dice, tomando como referencia el marco legal uruguayo y muchas veces las normas técnicas. El marco legal uruguayo no especifica, por ejemplo, las características, podríamos mencionar una herramienta, de una motosierra. El marco legal uruguayo dice que un motosierrista debe conocer el funcionamiento de la máquina, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, esa misma máquina está regida, construida y debe ser mantenida bajo ciertas normas técnicas. Bien, considerando ese marco, es que en nuestra organización, respetando siempre el marco legal, podemos hacer la identificación de riesgos, por un lado, si es posible eliminar los peligros. Por ejemplo, si utilizáramos una sustancia tóxica, la eliminamos, no la usamos más y la cambiamos por otra no tóxica, no tendríamos peligro, o sea, no tendríamos fuente potencial de daño y por lo tanto no deberíamos tener riesgo. El riesgo sería cero. Pero cuando no tenemos más remedio que trabajar con herramientas, con productos, con materiales, incluso con las personas, debemos identificar los riesgos que puedan afectarlas y por tal motivo, al identificarlos, realizar una posterior evaluación, que son los dos cuadritos que están en la parte superior, leyendo desde izquierda a derecha en el sentido de la flecha. Una vez que evaluamos los riesgos por sector o por zona, o el riesgo de toda la empresa, eso depende un poco de la característica de cada una de ellas, se toman las medidas de control. ¿Qué son las medidas de control? Es qué medidas vamos a adoptar para prevenir que esos riesgos no ocurran o no se transformen o no se materialicen en un accidente o en varios accidentes que puedan dañar a personas, lesionar a personas, dañar material de nuestra propia empresa o afectar a terceros. Esas medidas de control deben ser de alguna manera documentadas, deben ser desarrolladas, deben ser implantadas, ya sea o por normas y procedimientos, ya sea en capacitación y entrenamiento del personal, en la selección, uso y mantenimiento de equipos de protección personal, que por allí dice, hay un cuadrito que dice selección, uso y mantenimiento de EPP, en la preparación para emergencias. No es solamente atender una emergencia porque tengo un botiquín, sino es saber cómo usar depende de la dimensión de la organización, pero saber, incluso en algunos casos, tener nociones de primeros auxilios si es necesario. Si por estas cosas tienen subcontratos, o sea, ustedes contratan los servicios de otras empresas, también generar un control sobre los subcontratos de cómo ingresan o cómo se vinculan con ustedes en las áreas de trabajo.
Tener órganos participativos, es decir, eso es parte de la gestión de la seguridad, donde haya un comité que esté representado. Y cuando digo representado es que existan realmente personas que representan a la dirección de la empresa y empleados de la misma. Y si todos fueran cooperativistas, por lo menos tener un comité donde se funcione y se le abren actas de propuestas de mejoras en las condiciones de trabajo. Me refiero no solamente hacia las personas, sino también las mejoras de las condiciones de las máquinas, del ambiente, del lugar donde se desarrollan las actividades productivas. La generación de estadísticas e informes, por otro lado, y también la generación de investigación de accidentes e incidentes. Es decir, esto es una posibilidad que se maneja siempre en la gestión de la prevención, que es, ante la ocurrencia de un evento accidental, generar una búsqueda de causas y generar una documentación que nos explique por qué ocurrió un accidente. Luego de llevado adelante o de implantado todo esto, que parece muy fácil, pero es bastante duro y bastante hay que dedicarle mucho tiempo, porque recordemos que es una función de la empresa. Se pasa el control y seguimiento, es decir, ver si las cosas funcionan bien y hacer las modificaciones que correspondan en pos de la mejora continua, como suele decirse también en los sistemas de calidad, a los efectos de ir manteniendo actualizado el sistema. Muchas veces esta actividad va a requerir o va a necesitar por supuesto, el apoyo de profesionales, y en este caso los prevencionistas o un médico laboralista, dependiendo un poco de la temática que se aborde en salud ocupacional. A veces va a ser necesario, a los efectos de generar alguna ayuda. Esto sería más o menos la síntesis de este cuadro, por la cual luego podremos, a través de un contacto virtual, podríamos tener algún intercambio, alguna aclaración si surgieran dudas. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de una planilla de evaluación. Ustedes ven por allí, es una planilla abierta, no tiene encabezado, prácticamente dice ejemplo de una planilla de evaluación. Lo único que se menciona son las posibilidades de riesgo de accidente, o sea, caída de personas de distinto nivel. Cuando una persona cae por lo menos desde una diferencia de entre 80 y 1 metro de altura, caída de personas al mismo nivel, caídas de objetos de desplome, en fin, etcétera. Ahí hay una descripción de una cantidad de riesgos que pueden generarse de accidentes. También hay posibilidad de enumerar, como dice el encabezado en el recuadro celeste, en la parte superior derecha, dice enfermedades profesionales. Habla de exposición a contaminantes químicos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tienen fabricación o elaboración de productos, seguramente algún contaminante químico pueden llegar a manejar. Exposición a contaminantes biológicos para aquellos que trabajan con animales, por ejemplo. Exposición a ruido, vibraciones. Bueno, ese es un ejemplo de una planilla tipo que podría encabezarse, en lugar de decir ejemplo de planilla de evaluación, podría decir evaluación de riesgos de la tarea, no sé, de recolección de huevos, por decir un ejemplo. Y bueno, podríamos tener en la parte de fatiga, si ustedes buscan por la columna derecha, la parte física de posición, si hay que hacer algún esfuerzo, si hay que manejar cargas, en fin. Como ustedes verán, este ejemplo de planilla está marcado con algunas crucecitas que serían algo teórico de una tarea X en la cual se evaluó que podía haber, cada cruz indica el riesgo que podría existir en esa tarea y por las cuales en forma posterior habría que adoptar medidas de prevención pensando en esos riesgos. Pero antes podríamos decir cuáles de estos riesgos, preguntarnos cuáles de estos riesgos que están marcados con una X son los más críticos para esa tarea. Y en ese caso entra lo que es la valoración, lo que da posibilidad de generar la evaluación concreta del riesgo, y a eso vamos. Voy a intentar explicar brevemente. No se preocupen si no lo comprenden al 100%, sino que la idea que sepan que existen métodos de evaluación del riesgo. En este caso el riesgo se evalúa, por ejemplo, si tomamos en la planilla anterior, que como habíamos mencionado, caída de personas, bien, podríamos evaluar cuál podría ser la consecuencia, cuál es su exposición, si el trabajo de él se hace en forma diaria, frecuente, ocasional. ¿Cuál es la probabilidad de que ese evento, en caso de accidente, pueda ocurrir? Y a cada una de esas variables
le damos el puntaje que creemos que sea coincidente con el riesgo identificado en la tarea. Básicamente nos va a dar 3 números, que es el número fijado por consecuencia. Por ejemplo, una tarea que implique como consecuencia generar lesiones, como dice, o heridas leves y contusiones y daños menores. En donde dice consecuencia sería el valor 1. En la parte de exposición se pone todos los días, una vez al día aproximadamente, o es ocasionalmente, una vez por semana o al mes. Vamos a tomar este valor, el 3. Y tomemos la probabilidad. Es un resultado muy probable de que ocurra, es completamente posible, sería una consecuencia rara, pero del 10%, se sabe que ha ocurrido, sería una consecuencia rara. Habíamos elegido, por lo tanto, en probabilidad 3, en exposición habíamos elegido 3, y en consecuencia habíamos elegido el puntaje número 1. Eso lo aplicamos a la fórmula que existe arriba en el título, donde dice consecuencia por probabilidad por exposición es igual a magnitud de riesgo. Eso nos va a dar la dimensión como resultante de un número que no es ni en plata, no es ni en volumen, no es ni en litros, ni en kilos. Simplemente es un número que nos indica más o menos la dimensión del riesgo. En este caso sería 3 por 3, 9, por 1 nos da 9. Es un riesgo de 9. ¿Qué nos dice eso? Que bueno, que es un riesgo que frente a otro, ejecutando la misma fórmula, podría ser mayor o menor de acuerdo a los valores que le asignemos en la evaluación de otro tipo de riesgo que están insertos también en la tarea. Vayamos a un ejemplo. En esta diapositiva tomamos un ejemplo en una planta de manejo de granos. Es una planta industrial, ya deporte. Dice sector plataforma de descarga. El riesgo detectado era caída de personas al mismo nivel, caída de objetos, desplomes o derrumbamientos, en fin. Y se le fue adjudicando el puntaje a consecuencia, a la exposición, a la probabilidad, de acuerdo a la tabla que vimos en la diapositiva anterior. Realizando la fórmula que tenemos en la parte inferior del cuadro, o sea, consecuencia por exposición por probabilidad, nos dieron determinadas magnitudes de riesgo. Y las que están marcadas en amarillo, ustedes verán que son las que tienen mayor valor. Por lo tanto, no significa de que un riesgo de menor valor, como puede ser en el ejemplo que estamos viendo, el de caída de personas al mismo nivel, que da 18 como magnitud de riesgo, no me genera un accidente grave. Lo que quiere decir este cuadro es que el atrapamiento por objeto, o sea, el atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, o la exposición a sustancias tóxicas, o la exposición a contaminantes químicos, que están marcados en amarillo, tienen un mayor peso dentro de la cantidad de riesgos que están involucrados en la tarea, en este caso de descarga, en las zonas de plataformas de descarga de una planta granelera. ¿A qué me orienta esto? Y que bueno, que para planificar la prevención yo ya tengo una idea aproximada de a qué riesgos ir apuntando con mayor fuerza, con mayor dedicación en cuanto a las acciones o medidas correctivas o preventivas que yo deba aplicar en la empresa o en la organización. Una vez realizada la evaluación y la valoración de los riesgos mediante un método, ese método no es un invento de mi persona, sino que está en la bibliografía, y hay muchos métodos más, es decir, hay aproximadamente, de los que yo conozco, por lo menos hay 20 métodos de evaluación de riesgo. Yo puse uno que es el que utilizo muy a diario y el que me parece más fácil de entender. La idea es, una vez que tenemos evaluados los riesgos y los tenemos valorizados, la idea es preguntarnos cuáles son las medidas de prevención que podemos aplicar a esos riesgos. ¿Quiénes son los responsables de hacer cumplir esas medidas? O sea, esas medidas de prevención, ¿verdad? Y lo otro, lo importante, ¿en cuánto tiempo se estima que podremos cumplirlas? Me faltó comentar algo, ¿no? Que es muy posible que algunos riesgos podamos eliminarlos. Hoy yo comentaba que si eliminamos cierto uso de productos en el área de trabajo, podríamos llegar a eliminar los riesgos que ellos nos ocasionan. Pero acá estoy hablando de aquellos riesgos con los cuales tengo que convivir. Y ya los evalué, les establecí una magnitud y ya sé cuáles son, de alguna manera,
por la evaluación realizada, tengo una orientación a saber cuáles son los más críticos. Hay un margen de error en el cual le podemos errar a veces, pero se reduce en la medida que se busque la objetividad de la evaluación. Lo importante es responderse estas 3 preguntas, y esto de alguna manera es la llave para comenzar a hacer prevención desde la perspectiva de la gestión, ¿verdad? Vemos ahora la siguiente diapositiva. En ella vamos a ver algunos ejemplos como resultado de medidas de prevención que se pueden adoptar en base a la evaluación realizada y a la atención y a las propuestas o a la planificación de cómo gestionar la prevención sobre esos riesgos. Por ejemplo, capacitar a trabajadores de todos los niveles sobre prevención y combate de incendios. Eso podría ser un ejemplo. No es coincidente con lo que ya marcamos antes, con el cuadro anterior. Estoy dando a entender medidas que pueden surgir. Por ejemplo, análisis seguro de tareas. Esto que parece dice AST, se conoce como AST, y tiene otros nombres, otros sinónimos en materia de prevención, según la empresa que visitemos o que veamos. Es una herramienta muy sencilla. Es una planilla con una lista de chequeo de ciertos elementos que se verifican a diario, se generan a diario al inicio de la actividad o de una tarea propiamente dicha. Es decir, es una especie de chequeo de decir, bueno, voy a salir en el auto, ¿qué debo chequear? Chequeo el nivel de aceite, el nivel de cubierta, cómo está el parabrisas, cómo está la disposición de los espejos, las luces funcionan, etcétera. Eso podría ser algo diario y se le llama AST, es un formulario muy sencillo, llevan fecha, hora, la persona que realizó el chequeo y un responsable que también es el que verifica que eso se hizo, ¿verdad? De alguna manera es el establecer las responsabilidades, dejarlas muy claras para saber quién detectó algo y quién pudo. En este tipo de análisis, y volviendo al ejemplo del vehículo, podemos detectar fugas de pérdidas de aceite o malos funcionamientos de luces, y ya son momentos para poderlo saber si podemos trabajar con ello, sostenerlo hasta que pueda detener el vehículo, o de lo contrario debo detener la tarea y decir, bueno, en estas condiciones no puedo trabajar. Lo otro es establecer, por ejemplo, en el punto C, establecer un proceso de implantación de uso obligatorio de equipos de protección personal. O sea, es la selección del equipo, qué equipos son los adecuados, cómo se usan, en cuándo deben usarse, de qué manera, y generar el mantenimiento respectivo cuando los equipos son de uso a largo plazo, o de lo contrario, si son desechables, se determinarán en qué momento se desecha. Lo fundamental es que en este proceso de implantación también existe la necesidad de capacitación al personal. No es posible entrar con un casco y decirle, toma, tenés que usarlo hoy ya porque a mí se me antoja. No, la idea es pensar de que hay también, para implantar un proceso de uso de equipo de protección personal, es necesario que la gente conozca el por qué se está usando. Otras pueden ser normas de acceso a las zonas de trabajo, que no entran terceras personas, que no entran extraños, si hay que señalizar, si no hay que señalizar. Otra medida de prevención puede ser generar inspecciones periódicas de máquinas y herramientas, que fundamentalmente lo que permiten es saber cuál es el estado. Es similar al AST, pero se realizan en forma periódica, no se realizan en forma diaria, salvo que el equipo sea crítico y sea necesario inspeccionarlo todos los días para asegurar no solamente la seguridad del trabajador, sino la seguridad hasta del proceso. Imaginen que acá las medidas de prevención van atadas a la productividad, van atadas al objetivo de producir mejor, ya sea un servicio, ya sea, en fin, lo que sea. Pueden ser también inspecciones de herramientas. Por ejemplo, un hacha desafilada hace trabajar más al trabajador, porque pica menos, corta menos, golpea menos, con menos efectividad en su capacidad de corte, y por lo tanto hace trabajar más, por lo tanto genera mayor desgaste físico. Miren lo que estoy hablando de un hacha, ni que hablar de las herramientas que pueden estar manejando ustedes en áreas de producción, la producción de productos, ¿verdad? Digamos que la evaluación de riesgo, la identificación y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este módulo, en definitiva debe hacerse tomando en cuenta que las medidas de prevención deben respetar lo que nos indican las normas legales,
que nos informan sobre cómo encarar, cómo asegurar, cómo mantener ciertas distancias, ciertas medidas. Y por otro lado está la parte de la implantación, que es la que nosotros como personas, como integrantes de la empresa, debemos hacer cumplir en función de la gestión que estamos realizando en materia de prevención. Recordemos, y vuelvo a hacer hincapié, que si estamos trabajando en una empresa, el objetivo es que la empresa no se detenga, que la empresa pueda funcionar, que el servicio que prestamos pueda seguir siendo visible hacia los clientes y sea atractivo hacia los clientes. La seguridad es parte del negocio, como solía decir un viejo colega mío. En el proceso de cumplimiento, dice, debe gestionarse dentro de la organización de trabajo, generando evidencias. Y ahí pasamos, o estamos viendo ya la diapositiva número 10, donde dice la generación de registros. O sea, la generación de registros no es nada menos que la generación de documentos. Por ejemplo, si realizo una capacitación, contrato a alguien que dé una capacitación sobre incendio, de alguna manera me tienen que quedar certificados o me tiene que quedar un registro de capacitación, como tienen el propio ejemplo allí, donde las personas que asistieron participan, firman, aclaran su firma, colocan su número de documento. En fin, generar también registros o una ficha de entregas de equipos de protección personal. Y reitero, son equipos de protección personal, son para cada persona. Eso es importante. He visto en empresas donde muchas veces se comparten los equipos en forma colectiva, y eso no, por un tema de higiene, por un tema de salubridad, no corresponde. El dejar constancia de las inspecciones de los equipos, el realizar inspecciones de orden y limpieza, todo eso debe ser documentado, el documentar los accidentes e incidentes, incluyendo el documentar las medidas que tenemos correctivas que nos hemos fijado a lo largo de las reuniones con la comisión, con el comité de seguridad que podría ser, o con las que han surgido de la evaluación de riesgos, qué medidas correctivas hemos cumplido, cuáles están pendientes. Porque algunas siempre nos quedan pendientes porque esperamos que podamos parar el proceso, porque no tenemos tiempo o no tenemos presupuesto. Cuáles son las medidas que están en ejecución e incluso cuáles son las medidas que han sido desestimadas. Hay algunas que de plano muchas veces se descartan, y eso implica que, bueno, pero que por lo menos queden en el historial de por qué se descartaron, que puede ser por un costo superior, puede ser porque técnicamente es inviable aplicarlas, en fin. En definitiva, la gestión implica el control administrativo del riesgo. Es una forma de administrar también su empresa. Acá están administrando, recuerden, el GEMA: gente, equipos, materiales y ambiente. Antes de finalizar y de agradecer la atención que ustedes me prestan, yo les voy a anexar una serie de videos, pero les voy a poner énfasis en un video que habla sobre sistemas de gestión. Creo que está indicado como el número 1, sistema de gestión de riesgos. Creo que eso es importante que lo escuchen, lo vean, está bastante agradable porque son dibujos animados. Y después hay una serie de videos más que representan un poco las vivencias que nos suceden en las organizaciones y con las cuales algunos de ustedes se van a sentir identificados. Espero que les haya gustado. Les agradezco la amabilidad de su atención. Por supuesto que estamos en contacto para intercambiar información, para debatir, para compartir un poco sobre esta temática. Un saludo a todos y a todas.